Ay, buenos días, Vanessa. Buenos días, Bertolucci Joyas, Conchita Escudero, Talar. Bueno, muchísimas gracias por conectaros a un nuevo encuentro de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Voy a ir esperando unos minutitos a que os vayáis conectando para dar paso a nuestro encuentro de hoy. Si hay alguna persona que se conecta por primera vez a través del perfil de Vanessa, que viene hoy a compartir aquí con todos nosotros, comentaros que este es un espacio en el que desde hace pues casi ya 2 años os comparto a diferentes ponentes expertos en áreas relacionadas con el desarrollo personal, la formación, el emprendimiento y la comunicación, pues para al final coger herramientas, ¿no? para nuestra vida diaria y vivir en armonía, que al final es de lo que se trata. Somos amor y hemos venido a vivir, a aprender y a experimentar también, así que no todo nos tiene que servir, pero sí es interesante pues ver todas las personas que pasan con diferentes herramientas que nos van dando, así que bueno, pues espero os guste el encuentro que tenemos preparado para hoy, en el que vamos a hablar de emociones, de cuerpo y bueno, pues de un montón de cosas que nos van a abrir también mucha información, ¿no? A través de todo lo que bloqueamos en nuestro cuerpo. Y nada, también recordaros que todavía con la resaca emocional de la semana pasada, de un montón de cosas chulas, pues un evento de Malas Madres también con Rosalén, que tuvimos la suerte de poder conocerla con esa canción que ha puesto voz, una canción también muy bonita. Esos encuentros también conscientes que sabéis que una vez al mes organizo con Luna Roca. Luna es experta en heridas de infancia y acompaña desde su programa de Nueva Identidad, y aparte también es instructora de respiración consciente. Está preparando un super taller ahora también para el 23 de este mes, ya os lo iré contando. Y bueno, pues estuvimos con Sandra Bernardo hablando del linaje femenino, y bueno, pues una vez al mes os acompañamos de manera presencial, lo hacemos en Ecocentro, y bueno, pues es una maravilla porque al final es una comunidad que vamos generando con las ganas de aportar mucho valor, de crecer, así que os animo a que os apuntéis la fecha del próximo mes, que va a ser el 6 de mayo. Y bueno, si queréis meteros en presencial y ver todo lo que está por ahí, lo que viene, pues será una maravilla. Y ahora pues os voy a presentar a Vanessa Guerrero. Ella es experta en emociones, en lenguaje del cuerpo. Bueno, está formada en un montón de disciplinas, es instructora de pilates, de yoga, ha hecho mindfulness para niños, mindfulness y compasión, es licenciada en arte dramático. Bueno, ha formado parte también de la danza, del teatro, del cine, y bueno, tiene muchísima experiencia. Es una experta ahora nos lo contará, ¿no? En conocer ese lenguaje del cuerpo, ¿no? Cuando bloqueamos la emoción creemos que no pasa nada, pero eso se refleja en el cuerpo y el cuerpo luego nos va hablando, ¿no? Y ella nos va a contar. Aparte hace talleres, hace mentorías, tiene un podcast también fantástico que os recomiendo que escuchéis, relacionado con las emociones y el cuerpo. Se llama también, ahí os lo pondré, y su web es vanessa con dos guerra.es. Así que nada, la voy a dar paso por aquí para que ella nos haga cualquier pregunta que necesitéis, pues aquí estaré atenta también. Hola, ¿Qué tal, Samantha? feliz. Pues muy bien de tenerte por aquí. Me Pues encanta, la verdad. muy contenta de estar. Gracias por invitarme, gracias por hacerme partícipe de esta red, de tejiendo redes que tienes, de conectar a personas que trabajan desde lugares diferentes, ¿no? El alma, el cuerpo, la mente, las emociones. Así que estoy muy agradecida, gracias. Gracias a ti y gracias a Luna, ¿no? Porque Luna te trajo a esos encuentros conscientes y me habló de ti. Y cuando hablé yo contigo, pues dije, ¿cómo sabías que a mí me iba a apasionar lo que tú haces, ¿no? Que ahora nos contarás, porque es tan importante lo que tú haces, ¿no? Y también conocernos, ¿no? Porque parece que al final todo queda en el inconsciente, pero el cuerpo nos habla y a veces no le escuchamos. Entonces sí que me gustaría que para arrancar así, que les contaras, yo he contado un poquito así como Ujú. pinceladas, pero ¿quién está ahí detrás de todo eso que haces tú? Pues bueno, yo tengo un bagaje, un recorrido bastante completo. Empecé en la danza, luego siguió el teatro, de ahí he trabajado mucho el cuerpo a través del teatro gestual, de ahí fui pasando poco a poco a formarme como instructora de pilates, luego entró el yoga en mi vida y empecé a trabajar el yoga, luego entró el barre, que creé una empresa el año pasado online, de clases de barre online,
Y ahí empecé a ver que lo que más me gustaba, entre medias, ¿no? Fui certificándome en Mindfulness de la infancia, Mindfulness y compasión, el MBSR. Entonces fui encontrando realmente muchas respuestas a muchas preguntas que tenía y resueltas todavía en mí, mucho de mi pasado, ¿no? De cómo reorganizar cosas que me habían pasado e integrarlas. Y entonces empecé a ver el cuerpo y empecé a sentir el cuerpo desde un lugar diferente. Empecé a trabajar desde el cuerpo, los escáneres corporal que se hacían en mindfulness, ¿no? Y en compasión también, me ayudaban a conectar desde diferentes lugares. Entonces, durante todo mi periplo de trabajo con el cuerpo, que al final ha sido siempre el eje central de cualquier cosa que yo hiciese, he ido descubriendo más, ¿no? Más bloqueos, más rigidez, mayor respuesta o incluso conexión de emociones que estaban aisladas o todavía como enjauladas en partes del cuerpo. Y entonces dije, bueno, pues aquí a mí lo que me interesa mucho es cómo traduce el cuerpo las emociones. Entonces, pues a la par empecé a formarme en el método de Alba Emoting, creado por la fisióloga Susana Bloch y que a día de hoy su discípula directa, Andrea Bañuelos, imparte. Y a mí ese método, para mí fue un antes y un después, porque es una conexión desde los patrones efectores. Los patrones efectores son como, son tres patrones, uno es la respiración, otro es la postura y otro es la expresión, que a través de la ejecución de unos patrones concretos hacemos que la emoción venga. O sea, inducimos esa emoción únicamente desde el lado fisiológico, es decir, no recurrimos a ninguna memoria, no recurrimos a ningún recuerdo, no recurrimos al pasado ni al futuro, desde el momento presente. Y fue para mí tan apabullante y tan asombroso, descubrí tanto de mí misma, porque hice la formación con ellas, con ella que eran 5 sesiones, pero luego yo quería seguir investigando porque sabía que esto era una herramienta valiosísima y empecé a llevar un diario con todos mis entrenamientos con el método, cada mes una emoción. Y bueno, fui afinando eh, la intuición con la emoción conmigo, pero luego también hacia los demás, que a la par eso me ayudó mucho cuando empecé a estudiar comunicación no verbal, comportamiento no verbal y personalidad. Me ayudó muchísimo a entender qué había detrás de cada gesto, qué había detrás de cada expresión, qué había detrás de cada microexpresión, ¿no? Entonces, el cuerpo para mí sigue siendo realmente como el gran desconocido, pero que aguarda todos los secretos. O sea, creo que todas las respuestas están en él. Y no solo en lo que vemos en el espejo, sino en lo que no vemos, pero está internamente. ¿No? O sea, estudiar neurociencias también con Nazaret Castellanos me ayudó mucho a entender cómo son los procesos mentales, cómo son los procesos fisiológicos, cómo afectan los pensamientos al cuerpo y cómo no detectamos los inputs, los estímulos que recibimos en el cuerpo desde un lado racional, ¿no? Entonces, yo he encontrado, digamos, como el foco en mi vida, el trabajo del cuerpo como mapa, ¿no? Como mapa en el que encontrar los tesoros que yo llamo, que son esas preguntas sin responder, esos bloqueos sin desbloquear, ¿no? Esas faltas de libertad que están en el cuerpo. Pues ese mapeo a mí me ha descubierto pues un abanico inmenso de posibilidades de autoconocimiento, ¿no? Fíjate que, sabes que te conté que estaba haciendo un máster en psicología transpersonal, ¿no? Y ahí hablamos mucho también del poder de la vibración sonora, de muchísimas herramientas, pero fíjate, el cuerpo y la danza y el movimiento es tan importante, ahí no se trabaja tanto y cuando... hablé contigo, ¿no? Me pareció tan importante detectar, ¿no? Porque muchas veces, incluso pues desde los temperamentos, ¿no? Según el temperamento que tengamos, nuestra corporalidad es de una manera, según el sentimiento que tengamos, a lo mejor de ira, de cólera, o todo se muestra en nuestra corporalidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí un pequeño recorrido que nos guíes tú, pues de entender, ¿no? O no sé si desde las emociones, con nuestro cuerpo, para que la gente lo pueda entender. ¿Explicativo o de práctica? No, pues así para un poco en líneas generales. Luego lo que tú quieras, si quieres luego después que hagamos una especie de práctica sería fenomenal.
Pues ocurre que con el cuerpo, o sea, las emociones se sienten en el cuerpo. El primer sitio donde se instalan es en el cuerpo. Por eso cuando estudiamos el comportamiento de una persona es importante observar no solo una conducta, un gesto, sino todo, ¿no? O sea, engloba cómo se está moviendo y no cómo se está moviendo en un momento dado, sino cómo continúa su movilidad, su gestualidad, ¿no? Cuál es el recorrido de ese proceso emocional que se está viendo traducido en la manera en la que se está expresando, se está moviendo, está mirando, incluso está hablando. No en lo que dice, sino en cómo lo dice. Entonces, algo muy interesante para mí es darme cuenta de que existen dos caminos de conexión. Uno es la cognición, que se llamará ya top-down, que son las órdenes o los estímulos, impulsos que recibimos, que el cerebro envía al cuerpo. Y luego está lo que sentimos desde el cuerpo, ¿no? Desde la periferia hasta el centro, que sería bottom-up, que sería como todos aquellos movimientos que hagamos con el cuerpo van a enviar información a nuestro cerebro. Por lo tanto, una de las cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de todo este recorrido es que desde el cuerpo podemos cambiar nuestra manera de pensar y podemos cambiar nuestro estado anímico. O sea, yo desde el cuerpo puedo reconducir cómo me siento, puedo reconducir lo que me está pasando. Y esto es lo que tú decías en la corporalidad es muy importante, porque si yo estoy sintiendo, si me siento insegura, si me siento temerosa en algún momento, lo que voy a tender es a la protección y además es innato. Voy a retirarme un poco para que se me vea un poquito mejor, voy a tender a estar inclinada o más abrazada hacia adentro, ¿no? Como más recogida, protegiéndome. Indirectamente, es un acto que es reflejo. Tú no piensas que quieres hacer así, sin embargo, tu mente estás sintiendo un peligro por algún sitio, te estás sintiendo en peligro expuesto y lo que haces es protegerte. Sin embargo, cuando te sientes muy seguro de ti mismo, lo que tienes es a la apertura, es a la expansión, ¿no? Y ojo, una cosa es estar en expansión segura, sólida, ¿no? Como consistente, estable, y otra cosa es estar hacia adelante en la impulsividad, ¿no? Son diferentes y son corporalidades muy parecidas, pero que con una connotación te llevan a una emoción o a otro. Una es la impulsiva y la otra es la segura, ¿no? Entonces, como esté nuestro cuerpo, como estemos gestualizando, como estemos expresándonos, le va a enviar información a mi cerebro de cómo estoy. Entonces, la importancia de darse cuenta de cómo estoy actuando desde fuera para poder modificar lo que estoy pensando o lo que estoy sintiendo. O darme cuenta de cómo estoy actuando desde fuera para conectar con el origen de esta gestualidad o de esta corporalidad. Es decir, estoy teniendo un pensamiento redundante que me está generando inseguridad o miedo o peligro o enfado. Claro, como está mi cuerpo tenso, igual empieza a estar con los puños cerrados, con el entrecejo. ¿Cuántos no vamos así en el día? Es que esto ya, si yo estoy así, aunque no me dé cuenta, ¿yo qué estoy trayendo? ¿Qué información estoy enviándole a mi cerebro? Hay algo que me está contrariando. Sí. Pues, pues entonces de esto a que realmente yo vaya a elaborar un pensamiento de enfado o de ataque o que esté a la defensiva, ¿no? Le envío un mensaje a la amígdala de estoy a la defensiva, ¿no? Hay algo que me está contrariando o estoy preocupado por cosas. O sea, este gesto lo que hace es que tenga un efecto en lo que está pasando en mi mente, ¿no? En mis pensamientos y en el sistema límbico también, porque cuando estoy aquí mi respiración será diferente. Es muy difícil que yo esté en esta postura, con esta expresión, y mi respiración sea calmada. Probablemente tenga una respiración irregular. Entonces, todo esto manda información a mi cerebro que va a actuar en consonancia a las indicaciones, a las señales que vaya recogiendo de mi propia gestualidad y de mi propia expresión. Y eso es lo que me parece totalmente asombroso, ¿no? Como nosotros con conciencia, y esta es la parte importante, desde la conciencia podemos darnos cuenta de cómo estamos y reconducir. Y además, fíjate, ¿no? Por ejemplo, nos pasa, ¿no? Tenemos un episodio en el que de repente empezamos a llorar o estamos con
que le pasa algo, ¿no? Qué importante es observar y decirle dónde está sintiendo la emoción en ese momento, ¿no? En qué parte de su cuerpo, para reconocer dónde está, ¿no? Dónde está sintiendo esa emoción. Por ejemplo, las grabaciones inconscientes, cuando se van a neutralizar, es muy importante. Oye, ¿qué emoción estás sintiendo y en qué parte de tu cuerpo la sientes, ¿no? Para poder detectar, porque al final, si vas bloqueando esa emoción, luego se producen también patologías, incluso enfermedades también que vienen pues al final de haber pues esa tensión, esa rabia o... Efectivamente. Yo, a colación de esto que tú dices, hay un par de métodos, ¿no? Que sirven cada uno para una cosa. Por ejemplo, el método Alba Emoting a mí me ha servido mucho y cuando lo trabajo con las personas se asombran mucho de que a veces están trabajando una emoción y les sale otra. Y ahí es donde ves la magia de cómo a veces para seguir sobreviviendo y siguiendo con nuestra vida necesitamos como evitar, anular, guardar en una esquina esta emoción que no sabemos gestionar y entonces normalmente avanzamos o bien con la rabia o con el miedo. Y este tipo de emociones que se quedan ahí como en la retaguardia, muchas de ellas es la tristeza. Nos da mucho miedo la tristeza, nos da mucho miedo enfrentarnos al dolor, porque en esta sociedad, bueno, pues no hemos recibido una educación de apertura hacia la tristeza, hacia el recogimiento, hacia el duelo, hacia el llanto, ¿no? Hacia la reintegración. La tristeza es la emoción de la reintegración. Para salir de nuevo necesito reintegrar, que es lo que me ha pasado, desde ahí recrear otro nuevo escenario y cómo voy a salir. De alguna manera un, es como un nuevo crecimiento, es como salir de la crisálida. Entonces, todos esos momentos de tristeza, si nos lo permitimos, nos permiten crecer. Y el método Alba Emoting, lo que sobre todo lo que nos enseña es a aceptar todas las emociones, a familiarizarnos con ellas, a permitir que se manifiesten, crean un vínculo de familiaridad, de aceptación, de no miedo y de gratitud a las emociones que realmente te permite sentirte libre en cada momento de sentir lo que está apareciendo. Lo que no podemos es controlar las emociones aparecen, pero sí podemos gestionar la manera en la que vamos a dar respuesta a eso que nos ha pasado y que ha hecho que aparezca esta emoción en mí, ¿no? Entonces, este método, el método Alba Emoting, para mí ha sido muy liberador. Sobre todo también me ha hecho entender cómo se manifiestan las emociones que hay detrás. O sea, hablaba antes, ¿no? De afinar mucho de cuáles son los gestos, las expresiones que dan pie a esa emoción. Entonces ir dándome cuenta desde el cuerpo cómo está entrando esa emoción antes de que yo llegue a darme cuenta de que estoy sintiendo eso. Y eso es, para mí una joya, ¿no? Eso es el método Alba Emoting. Y luego, leyendo mucho acerca del trauma en el cuerpo, leyendo a Peter Levine, que es el creador de Somatic Experiencing, que además el otro día tuve el honor de hacerle una entrevista para el podcast a Fuensanta. Fuensanta es la primera española que se creó en el método Somatic Experiencing y además que tiene la fundación de Somatic, que da cursos, bueno, y es una maravilla escucharle. De hecho, hizo una práctica conmigo y fue alucinante. Y de lo que habla este método, ¿no? De lo que trata y trabaja es cómo se quedan las emociones bloqueadas en el cuerpo cuando no se llevan a cabo. Es decir, y pongo un ejemplo que leí en un libro de Peter Levine, ¿no? De cómo un soldado tenía una especie de tic en un lado del cuerpo y entonces en terapia con Peter Levine, bueno, pues lo que salió es que en un momento en lucha, en la guerra, cuando cayó una bomba, él intentó mirar qué estaba pasando y la bomba hizo que su cuerpo se cayese hacia el lado, ¿no? O sea, lo impulsó, no fue una decisión suya. Él quería abrir, pero hubo una fuerza que lo empujó hacia el lado contrario, ¿no? Hacia otro lugar. Y el no poder haber realizado el gesto en sí del miedo de mirar lo que estaba pasando, eso se le había bloqueado. Entonces era un hombre que tenía un tic. Entonces, a través de trabajos de conciencia, de
de movilidad, de permitir que eso saliese, ¿no? Incluso desde la consciencia, fue desbloqueando ese tic, ¿no? Entonces, si la emoción de un evento que para nosotros ha sido traumático, porque el mismo evento no es traumático para todo el mundo, pero si para mí ha sido traumático y eso generó un trauma en mí, si no desbloqueo lo que no he podido, esa acción bloqueada en ese momento, bien de defensa, que suelen ser eso, ¿no? No haberme defendido, no haber podido ver bien el miedo, ¿no? Si eso no se desbloquea, esa energía se queda. Y entonces esa emoción lo que genera es, como tú bien decías, una patología, una enfermedad, un dolor. Entonces creo realmente que tenemos una herramienta valiosísima en el cuerpo. Creo que están la mayoría de las respuestas en el cuerpo, porque al final es hacia donde va, ¿no? Todo baja, todo llega y todo sale a través del cuerpo. Si no son alergias, son enfermedades, son molestias, son dolores de espalda, o sea, todo se manifiesta. Y creo que lo que ocurre es que nos falta esa conexión con nuestro cuerpo para estar más abierta, escuchar lo que las irregularidades, porque nos lo dice, nos lo cuenta, el cuerpo habla, las irregularidades que estamos sintiendo o teniendo para saber qué hay detrás de esa contractura, qué hay detrás de esa patología, qué hay detrás de esa molestia, qué hay detrás de ese tic, porque siempre hay algo detrás. Fíjate, además es fascinante, es como la biodescodificación, ¿no? Cuando vas aparejando y viendo, ¿no? A qué emoción está relacionada a lo mejor con esa dolencia o con lo que tienes ahí, empiezas a descubrir, tiras del hilo y dices, pues es que es verdad, ¿no? Hay veces que te pasan cosas, yo eso lo miro mucho ahora y de repente empiezo a investigar y digo, oye, pues es que esto está muy relacionado y a lo mejor tú no, si no te paras a investigar o porque eres una persona curiosa, te dedicas a ello, ¿no? Al final esto lo desconoces y es que es tan importante, además es una gran oportunidad pues de lo que decías tú, ¿no? De ver esa emoción y decir, oye, qué aprendizaje tan bueno puedo sacar aquí, ¿no? ¿Qué me está pasando aquí? ¿Qué hay detrás de esta emoción? Y tirar desde ese hilo. Porque al final, si tienes, pues lo que decías tú, ¿no? Se te ha quedado una grabación ahí, tú cuando eres adulto, a lo mejor imagínate, de pequeño te dijo tu padre que no podía, que no le gustaba lo que estabas haciendo, en ese momento no te atendió, y entonces tú cuando eres mayor, vas a un jefe, le enseñas un proyecto que has hecho y te dice, no, es que ahora no te puedo atender, y a lo mejor eso causa en ti una cosa tan grave que tú dices, pero esto, y es porque lo tienes ahí, esa grabación, ¿no? Y no la has desbloqueado. Entonces no sabes de dónde viene. Entonces creo que es fascinante pues para poder sanarte y para poder al final armonizar. Efectivamente, efectivamente. Ayer, por ejemplo, este fin de semana he hecho un taller de Alba Emoting a través del método Alba Emoting y hablando un poco más del lenguaje corporal para unir, ¿no? Porque al final cuando trabajas con las emociones, pues es importante también saber cuál es la gestualidad que esas emociones van sacando, van manifestando y que así te sea más fácil también identificarlas en ti. Pues lo que ocurre muy a menudo es que había una chica que ante una determinada emoción, la primera vez que la practicamos, bueno, pues sintió una cosa y la segunda vez ya sintió otra. Entonces yo hablando con ella y diciéndome qué sentía, qué partes de su cuerpo había sentido la tensión, tal, deduje que le había pasado algo. Entonces yo le pregunté si había tenido un accidente alguna vez y se echó a llorar. Había tenido un accidente, había pasado algo que a lo mejor, y ella me decía, nos decía, compartir, nunca he contado este momento desde la tristeza. Lo he contado siempre como sí, pues he tenido tal, pero no lo he contado desde la tristeza. ¿Qué había ahí? Una necesidad de sacar ese pequeño duelo, ese momento que fue un evento traumático que la traumó y que a lo mejor no ha podido conectar con esa tristeza para contarlo desde ahí, ¿no? Y esa es la importancia de darse cuenta de que a veces pasamos por alto muchos eventos en nuestra vida que se quedan ahí, que no conseguimos, no los hemos traspasado, los hemos saltado. Y si los saltas, realmente no está superado, ni está visto, ni está transformado en nada, ¿no? Sino está como obviado, obviado. Sí. Y todo eso vuelve a aparecer y nos ocurren cosas en nuestro día a día a la que no le encontramos explicación. Muchas veces dices, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y esto por qué será? ¿Y por qué pasa algo en mi vida que se repite? Bueno, porque probablemente hay algo que se ha saltado por alto y no se ha mirado, ¿no? Y tiene mucho que ver con esos momentos. Hay un ejercicio maravilloso en el libro de
Corriendo con Mujeres que corren con lobos, de Clarissa Pingle, que es el de la línea, ¿no? De la vida. Entonces, en el que vas poniendo cruces en aquellos momentos de tu vida en los que o bien quisiste hacer otra cosa de lo que hiciste, o bien fue un duelo, bien un duelo porque alguien murió, o un duelo tuyo porque perdiste algo, la oportunidad de algo tal. Y entonces, en el momento que los vas manifestando, hay muchas veces que no te das cuenta de que has pasado por alto eventos que para ti han sido muy significativos, pero que simplemente porque necesitabas seguir con tu vida y porque esta sociedad nos empuja a seguir con nuestra vida, necesitas ir hacia adelante con la acción, que la rabia es la emoción que te conecta con la acción. Por eso muchas de las veces detrás de la rabia hay muchas emociones ahí no liberadas. Una persona a lo mejor muy a la defensiva tiene muchas emociones atrás, muchos eventos en los que no se ha parado a mirar, a trabajar, a observar, ¿no? De fondo y ver qué es lo que ha sentido o lo que le ha ocurrido, ¿no? ¿Y qué hace? Acción, 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 rabia, rabia, rabia. Fíjate, y además, al hilo, ¿no? De eso que decías también del duelo, ¿no? El duelo es una cosa que efectivamente hay que pasar por todas esas etapas. De hecho, por aquí hemos hablado hemos tenido varios encuentros de duelo y del duelo en los niños, ¿no? Es como lo intentamos pasar, pero al final si eso lo intentas pasar y no dejas salir todo lo que hay ahí, ¿no? Pues primero la rabia, la aceptación, todo lo que venga, al final se producen esos nudos que se van haciendo como esos nudos a lo largo de la vida en esa línea de vida y están ahí y eso al final te impide vivir al final pues sin dolor o sin tristeza o sin ira, ¿no? Entonces es importantísimo prestarles atención al cuerpo. Y luego, Vanessa, ahí por ejemplo, la danza, ¿no? Yo que sé que tú has hecho muchísimo, ¿cómo nos beneficia, ¿no? ¿Qué beneficios tan grandes tiene el soltar el cuerpo, el movimiento, ¿no? Muchísimo. Aparte, la danza te conecta con algo que no tiene que ver con la estética únicamente, sino también con la necesidad de fluir y de crear algo desde el inconsciente, ¿no? Desde salir. Yo, de hecho, he desconectado, tuve una época que me desconecté de la danza y hace 2 años volví a sentir la necesidad de volver a conectarme con la danza. A medida que voy, ¿no? Que te vas conectando con tu cuerpo, salen todas esas, como esa vocecita interior que dice, la danza, ¿no? De conéctate otra vez con esto que para ti es, ¡guau! ¿No? Es creatividad, es conexión, es libertad, es fluidez. O sea, lo que a mí me ha ayudado mucho la danza y sobre todo esta última que he estado practicando es a ir soltando cada vez más, a volverme más flexible, flexible a nivel físico y flexible a nivel mental también. Yo descubrí a este hombre, que este hombre es el coreógrafo de la Batsheva Company, que es la compañía nacional de danza de Israel, Ohad y Naharin, y yo lo conocí en un documental de Netflix. Y entonces yo vi el documental y vi lo que hacía este hombre y dije, yo tengo que saber lo que es esto, o sea, yo tengo que practicar esto, pero ya. En el documental él hablaba, y bueno, luego yo he tenido la oportunidad de practicarlo con Ariadna Montfort, que es una bailarina que vive en Barcelona, que además yo también le he hecho una entrevista para el podcast, pues estoy entrevistando a todas las personas con las que yo voy trabajando y descubriendo, porque me parece todo tan alucinante que digo, hay que darle voz a esto. Y, y entonces él creó este método para entrenar a sus bailarines, para que sus bailarines tuvieran un entrenamiento diferente que no fuera en barra. Y claro, él lo crea desde guías, porque él te va guiando, te va diciendo qué es lo que tienes que hacer, muy diferentes. Habla de masajear los huesos, de masajear tu piel, de juntar los huesos de los glúteos, entonces, y todo esto desde un lugar totalmente diferente. Entonces yo practicándolo, lo que he descubierto es que yo llevo a ángulos y dimensiones de mi cuerpo que jamás hubiera llegado. Nunca me hubiera ido a esos lugares a abrir esos caminos. Lo hago cuando ya he salido de mi zona de confort y dejo que mi mente realmente vaya sola, ¿no? Y simplemente conecta con una pauta y ya va creando. ¿Y por qué sé que no es desde la cognición? Bueno, hay el Odin Teatre, que digamos que es una compañía que trabaja el teatro desde su lado más antropológico, que además es dentro del mundo actoral, son un referente, trabajan desde
desde el movimiento, desde la voz, desde la emoción, pero todo desde un lugar muy profundo, ¿no? Me hice algún taller con alumnas que se habían formado allí, aquí, y yo recuerdo un taller que hice de trabajo de sillas, que cuando llevábamos 10 minutos o 15 minutos viendo cómo íbamos a colocarnos en la silla, tal cual, ¿no? Porque el ejercicio era a ver cómo podéis trabajar con una silla, qué formas podéis encontrar, qué tal, ¿no? Que buscad. Cuando llevábamos 15 minutos o 20 minutos que estábamos todos hechos polvo, entonces dijo la profesora, y ahora comienza el ejercicio. Cuando ya os habéis cansado de crear qué es lo que voy a hacer aquí bonito, dónde voy a poner la pierna, cómo me voy a... De ahora que ya habéis agotado la mente, ahora que salga el inconsciente. Y fue alucinante, porque llegas a cosas muy diferentes, porque no vas armando una directriz desde el pensamiento lógico, sino que dejas que el inconsciente salga ahí. Pero para eso hay que cansarlo, hay que cansar a la mente consciente, ¿no? Y esto es lo que hace Gaga. Gaga hace esto, consigue que salgas desde la estética para fundirte en algo que es más primario. De hecho, él decía que Gaga, el nombre de Gaga, tenía que ver con los primeros balbuceos de los niños, que va, gaga, gaga, es como lo innato, lo puro, la esencia, lo no buscado, la naturalidad, lo orgánico, ¿no? Y a mí este método de bailar, de soltar, yo he llegado a tener verdaderas catarsis. He llegado a 5 minutos antes de una sesión, estar escribiendo en mi diario, totalmente rota por algo que me haya pasado, o sea, sin gana ninguna de ponerme a bailar. Y ahora lo que menos me apetece es bailar. Y hacerme una sesión y ser otra persona. O sea, haber soltado absolutamente todo, tener una conexión con la vida completamente diferente, relativizar todo, pero absolutamente todo. Y el problema anterior que tenía había desaparecido y dije, esto es milagroso. Salí aquí, pero no aquí de aquí estoy yo, no, sino de presencia. De presencia. Y dije, es que en el momento en el que el cuerpo le das presencia y le dejas que se exprese y que salga la energía, ya está. ¿No? Hubo una cosa que me dijo Fuensanta el otro día que dije, yo esto voy a tomarlo como ejemplo, ¿no? Y es que dice, las gacelas, cuando ven que están expuestas a un momento de estrés, pasan el estrés y cuando acaba se sacuden. Se sacuden. Tú ves que se sacuden y vuelven a su normalidad. ¿No? Claro, liberan el estrés. Los animales liberan el estrés. Si les pasa algo, ¿qué hacen? Corren, huyen, tal, pues se sacuden. Ya está, estrés fuera. Vuelven a regular. ¿Qué hacemos nosotros? Estrés. Aquí arriba, aquí arriba. Mantenemos el estrés. Mantenemos el estrés en la quietud. Sentados, dándole vueltas. ¿Dónde va el estrés? A los hombros, al entrecejo. O sea, el estrés no desaparece. No desaparece. Entonces, ¿qué necesitamos? Dejar que salga por dos vías. Uno es que esa energía salga del cuerpo, porque al final es energía. La emoción viene, es una energía que te informa y ahora tienes que darle salida. Y no responder con la emoción. Ojo, que es lo que hacemos mucho. Me viene la emoción, me sobreviene y yo doy una reacción con esa emoción a la persona que me haya dicho algo que me ha molestado, ¿no? Por ejemplo. Y esa no es la función que tiene la emoción. La emoción viene, te avisa, tú la escuchas, creas una distancia y entonces elaboras la manera en la que vas a responder y respondes. Pero no respondes con la emoción, porque entonces estás reaccionando. No estás dirigiendo tú tu acción, sino que la está dirigiendo realmente esa emoción. Y claro, ¿qué ocurre? Que no sabemos cómo utilizarlas. No nos han enseñado a relacionarnos con las emociones, ni a saber usarlas en nuestro día. Entonces, una manera que yo trabajo mucho con mis alumnos es llevar conciencia al cuerpo. En cuanto sepas dónde tienes el pie y sepas capaz de comunicarte con tu pie así, en quietud, vas a ser capaz de crear un vínculo de conexión y si pasa alguna vez algo, vas a sentir si tu emoción está ahí o no. Cuando tengas un movimiento de pies extraño, te vas a dar mucho más cuenta, porque ya creas una conexión, ¿no? Echas cable abajo, es como un cableado, tiro cable. Y con el método Gaga, yo
bueno, y además no, yo no hago gaga, ¿no? Porque para eso tienes que ser bailarina, formarte allí durante mucho tiempo, pero sí que aplico algunos de los conceptos que yo estoy aprendiendo de esto en muchas sesiones que tengo, ¿no? Con alumnos. Y bueno, es súper liberador. O sea, se quedan realmente nuevos, nuevos. Fíjate que dices aquí, ¿no? Que me quedo así con un montón de ideas, ¿no? Estamos al final reactivos todo el tiempo en la reacción, en vez de constructivos, ¿no? Entonces, claro, nuestro cuerpo se agarrota, perdemos energía vital, pero fíjate qué importante es el arte en movimiento, igual que el arte cuando expresamos a través de pintar un lienzo, ¿no? Si tenemos emociones bloqueadas, poder soltarnos y desarrollar la creatividad, pues bailar, ¿no? Porque eso es, pero no bailar para otros, sino bailar para nosotros mismos, para conectar con nuestro interior sin expectativa. Yo que he tenido experiencia con la biodanza, bueno, yo bailaba también cuando era más joven, hacía danza árabe y fíjate, vuelves tú a mí y vuelve ahora muchas cosas de este tipo porque lo noto que yo necesito en mi cuerpo el baile. La biodanza para mí ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, ya sabes que el creador es Rolando Toro, ¿no? Y es tan bonita la emocionalidad que se crea ahí, el, como un espacio en el de que compartir, ¿no? Porque al final esas caricias, ese movimiento hacia el otro, ¿no? Eso yo creo que además te eleva, te hace sentirte tan feliz y empiezas a soltar el cuerpo y a soltarlo todo. Bueno, yo en las primeras sesiones que fui de biodanza no hacía más que llorar y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Y era porque al final retiene tu cuerpo todo y lo tienes que soltar y soltarlo a través del movimiento Es una maravilla, la verdad. Es una maravilla. Aparte has dado una clave que yo en mis talleres trabajo mucho, ¿no? Pero además que estoy viendo en mis talleres de emociones, ¿no? Cómo cuando haces un trabajo hacia el otro desde el corazón, conectando desde esa empatía, ¿no? Desde las neuronas espejo, desde esa conexión, la felicidad sobreviene. Es como que es un estado natural, conectar con el otro, empatizar con el otro y darte al otro desde una disponibilidad segura, ¿no? Y saber que el otro también está haciendo eso contigo. Entonces se crea un vínculo ahí yo lo califico un poco como mi razón de ser. O sea, es que estamos en esta vida para eso. El cerebro es un órgano social, necesitamos estar interactuando con los demás para crecer, para aprender, para desarrollarnos. Entonces, cuando hay personas que se aíslan, cuando te aíslas por un problema y te separas, eso no ayuda. No ayuda a que tú encuentres salida, no ayuda, necesitas socializar, necesitas salir, necesitas compartirlo, escuchar que otros han pasado por la misma situación que tú o parecida, porque al final nos pasan casi las mismas cosas. Así es. Y generalmente reaccionamos, y digo reaccionamos porque no es desde un lugar consciente, de la misma manera o con patrones muy parecidos. Entonces, compartir con los demás, conectarte con los demás, moverte con los demás, eso es, yo creo que eso es tan liberador, porque al final estamos ahí generando oxitocinas, endorfinas, ¿no? Todas esas hormonas de la felicidad, del bienestar. Buah, sí, es que yo creo que eso es una clave también que se olvida mucho a la hora de trabajar las emociones, ¿no? Que algo fundamental es la empatía con uno, la compasión, la La compa- autocompasión, la autocompasión. O sea, una vez hice un tallercito así con adolescentes que fue muy interesante y hablamos de la compasión y la autocompasión. Entonces había una chica que decía, si es que yo puedo ser compasiva con los demás, pero no ser compasiva conmigo mismo. Digo, pues fíjate qué curioso, porque uno no puede ser compasivo con los demás si no es compasivo con uno, porque el canal eres tú. Para el lenguaje corporal, la comunicación no verbal, igual, el canal eres tú. Primero tienes que tener eso integrado, si no lo que vas a dar no esté realmente muy conectado con esa necesidad de intentar no sostener al otro, pero sí desearle que su sufrimiento no sea muy grande, ¿no? O muy alto, o sí desearle que esté bien, que pueda encontrar la paz. O sea, esa entrega será desde otro lugar. Entonces, es muy importante practicarla en uno mismo, ser compasivos con uno, permitirnos sentir momentos de dolor, eh, incluso sentir, o sea, incluso no, sentir, permitirnos estar en ese dolor, sentirnos, ser amables,
¿no? Permisivos, amables, empáticos con nosotros. Eso es fundamental para poder transmitírselo luego al otro. Me emociona mucho y tengo los pelos de punta porque, fíjate, creo que la compasión, que encima tú hacías mindfulness con esa especialidad de compasión, cuando te miras de alma a alma, te das cuenta, porque al final nacemos y ¿qué necesitamos? ¿No? Pertenecer a un grupo y que nos reconozcan, ¿no? Y cuando te miras, te das cuenta que todos son capas y que todos son miedos y te ves ahí y te reconoces en el otro, que lo único que quiero es que le amen al final, porque lo único que queremos es que nos quieran, ¿no? Por ejemplo, en la biodanza, cuando hacíamos esos baños de caricias, que acariciabas a las personas, yo me emocionaba mucho porque decía, ¿y cuántos de nosotros, y encima con lo que habíamos vivido, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos habrán acariciado en tiempo? O con esto de la pandemia, ¿no? Que perdimos un poco pues ese contacto y era tan bonito verte porque a veces vemos al otro como que es más distante, que está reactivo, pero cuando en realidad le empiezas a mirar y dices, no, es que él tiene su historia y tiene todas esas experiencias que ha vivido que le hacen ponerse esa capa para que nadie le hiera y cuando te miras ahí es tan bonito y tan sanador que de verdad que es que te emocionas y dices, si es que la vulnerabilidad es maravillosa y es mágica porque te ves desde el mismo lugar y todos de manera diferente al final somos iguales y vivimos las mismas experiencias de diferente manera, pero en realidad somos tan iguales. Es que has nombrado una palabra que además es maravillosa, que es la vulnerabilidad, ¿no? ¿Cuánto miedo le tenemos a la vulnerabilidad? Pero porque se ha asociado a la debilidad y son cosas totalmente diferentes. Hay una mujer que habla acerca de la vulnerabilidad y que lleva muchos años investigándola, creo que sabéis quién es, Brené Brown, Sí, me encanta. fantástica. Pues tiene en Netflix una charla y yo, de hecho, cuando hicimos este taller con adolescentes, se lo puse, le puse un extracto de no hay problema por sentirse vulnerable, todo lo contrario, es el lugar en el que vamos a zambullirnos para ver, vale, pues es la tristeza, me siento vulnerable, tristeza, y de ahí hay una oportunidad tremenda para reforzar, para construir una salida, para construir una respuesta, ¿no? Buah, para mí eso es que es ahí la magia del crecimiento personal, es ahí la magia del desarrollo personal. Darte cuenta de que los momentos de vulnerabilidad son necesarios y Totalmente. además son innegables. Es decir, las emociones están y punto, y existen y punto. Y no podemos controlar que aparezcan unas sí y otras no. Van a aparecer porque no lo decide la razón, lo decide la necesidad del organismo, la homeostasis, la necesidad de mantener el equilibrio por y para la supervivencia. Entonces, más allá de la razón y de lo que tú puedas pensar, tu organismo lo que necesita es sobrevivir. Y otra cosa es que tu razón no sepa cómo gestionar el lado irracional o inconsciente, pero desde el inconsciente el organismo lo que busca es cuidarse y sobrevivir. Por lo tanto, si tenemos la capacidad de abrir a la conciencia, desarrollar la conciencia para darnos cuenta de qué nos está sobreviniendo, de qué me está avisando esta emoción, y entonces pararme, escucharle, sentirla y luego responder, entonces estaremos dándole un uso o estaremos siendo la estaremos correspondiendo desde su propia funcionalidad, ¿no? La función de la emoción es esta y yo respondo con esto. Y con la vulnerabilidad pasa algo así y efectivamente, ¿cuántos espejos somos, no? Somos espejo, esta frase que Total. se dice mucho, pero que cuesta mucho integrar, sobre todo cuesta mucho integrar cuando hay alguien que te ha hecho algo que te sienta muy mal, ¿no? O que sientes esa rabia, dices, sí, hombre, sí, espejo, yo no soy así, 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 ¿no? Y efectivamente, algo hay ahí, un murito que nos estamos poniendo. Entonces, igual en ese momento en el que tú estás afectado, pues no lo ves, claro, no es el momento en el que ponerse a ver qué hay en ti que está resonando con esa persona. Pero en el momento en el que puedas, te paras, miras, observas. A mí la escritura me parece algo también mágico, porque yo he descubierto tanto a través y de hecho no suelo leer lo que escribo, pero sí que se me van quedando aprendizajes anclados en mí, como grandes revelaciones que me doy dando cuenta mientras escribo y digo, esto es, ¿no? Y voy aprendiendo y voy encontrando entonces ya como en el puzzle voy encontrando piezas, digo, esto cada vez tiene más sentido, ¿no?
Fíjate, además, es que sería, ayer yo lo hablaba con mi marido, digo, es como si estuviéramos aquí en la vida y es verdad, al final, pues oye, nos van dando herramientas, ¿no? Que nos las lanza la vida y nosotros pues las vamos cogiendo, pero a veces en vez de coger y probar esa herramienta nos equivocamos y nos vuelven hacia atrás, ¿no? Y nos vuelve a poner la misma herramienta a ver si... Y entonces así como que vamos pasando y subiendo de escalón, ¿no? Y aprendiendo y cuando te vas dando cuenta vas poniendo atención, ¿no? Y dices, uy, ¿esto qué me pasa aquí? Porque esto me a mí me da un poquillo de cosa aquí, hay algo aquí que voy a mirar a ver, ¿no? Y empiezo a tirar y al final es bonito porque todo el rato es como aprendizaje. La base de todo lo que tú estás diciendo es el no juicio, que yo creo que al final es Totalmente. lo único que te hace avanzar. ¿Qué le pasa a las personas que intentan estar avanzando en su vida desde un lado autocrítico muy alto? Pues que es muy difícil. Hay un juez demasiado grande. Entonces es muy difícil avanzar y observar tu vulnerabilidad si tienes un juez aquí. Eso es que es inviable. Entonces, desde el no juicio, desde la ternura, por ejemplo, una de las emociones de Alba Emoting que me encanta y que cada vez que la trabajo con persona es mágica porque ocurren cosas, ¿no? Tú piensas en ternura y piensas en un bebé y piensas en algo tierno, ¿no? Dulce, pero no sabes el poder de la ternura para conectar la compasión y el autocuidado. Es increíble. Entonces, para mí, por ejemplo, es una emoción, aparte que es la única emoción que hace que el nivel cardiovascular, ¿no? Que las pulsaciones que bajen a un estado neutral de calma y de plenitud, de presencia, o sea, es increíble. Y a mí me sirve mucho la ternura para poder conectar con el no juicio, porque desde ahí conectas con la compasión, con la amabilidad, con el permiso, con el perdón, con la gratitud y Qué desde bueno. ahí ya solo sirve darte cuenta de que los errores que estás teniendo son los errores que necesitas para poder continuar. Es decir, o sea, y si no, hablemos de ciencia, si no es por todos los errores que tienen, ¿no? Prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¡pam! Descubren la vacuna anti-COVID. Pues claro, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Ahora, si yo ante el primer error ya me deprimo, me vengo abajo, tengo el autocrítico aquí, el juez, pues claro, me tira, absolutamente. O sea, me deprime, me tira, me baja y ahora es muy difícil remontar ese escalón porque yo he subido un poco, pero es que me tira aquí abajo. Tener que escalar esto otra vez es una cosa tremenda. Entonces yo soy una gran defensora, lo seré siempre porque a mí me ha funcionado muy bien y porque conozco cómo funciona con los demás, del mindfulness como práctica para desarrollar la conciencia. Para este tipo de cosas es fabuloso. Luego hay mucha gente que habla de la meditación también con el cuerpo, claro, también, por supuesto, pero donde tiene un trabajo realmente potente es en las estructuras mentales y en el sistema límbico. Eso es increíble. Entonces, trabajar desde la conciencia te permite poder evolucionar mucho más porque te permite trabajar desde el no juicio, desde la no crítica y entonces cualquier observación es pues una eureka, ¿no? Es una oportunidad para poder seguir creciendo. Entonces, son bienvenidas y no rechazadas. Totalmente, fíjate, además es como constatar, ¿no? Que nosotros lo estamos viendo en el máster, no juicio, pero constata, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿no? Cuando haces un juicio, además cuando estás haciendo un juicio sobre alguien, nos decían el otro día, cuando señales así con el dedo a alguien de algo, tienes tres deditos que te señalan a ti. Ten cuidado porque también está en ti, ¿no? O, por ejemplo, tócate la nariz cuando enjuicies, porque ahí también hay algo. Fíjate, me estoy yo leyendo el libro Vivir en el Perdón de Jorge Lomar. Bueno, maravilloso. Además, la visión que tiene de lo que tú dices, ¿no? Al final, cuando estás ahí, no vas al lado de esa acción-reacción, ¿no? De seguir y meterte en esa película, sino que al final te alejas, te pones como observador y dices, yo elijo paz y me voy. ¿No? Porque si no, al final es que te metes ahí y tú encima eres tu propio juez. Nosotros como jueces somos los peores con nosotros mismos, ¿no? Y al final vas construyendo también y vas perfilando tu cerebro con todos los pensamientos que te vas contando y todo lo que te vas diciendo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestro diálogo y con todo lo que hacemos porque luego nos va el cuerpo. Y a mí me gustaría que nos contaras cómo pueden trabajar contigo, qué estás preparando. Pues mira, ahí te iba yo a decir algo muy breve, ya me acuerdo, que es verdad esto que tú dices, lo que yo observo que le falta a la gente, por ejemplo, son recursos para ir de un lado a otro.
porque eso que tú dices y que en el libro que estás leyendo del perdón es fantástico, ¿no? De dónde te colocas tú, pero la mayoría de las personas no tienen herramientas para colocarse aquí, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el cuerpo he encontrado algo fantástico en el que poder colocarte desde ahí poco a poco. En todo mi recorrido, como investigadora personal, como profesional, como estudiante, como experta, nada sirve solo. Es decir, todo suma, todo suma. Y para mí eso es lo importante, ¿no? No, el trabajo desde el cuerpo es mi especialidad, pero yo trabajo también desde el mindfulness, trabajo también ¿no? Desde la lectura de la traducción de nuestro cuerpo, ¿no? Que hay detrás, cómo te expresas. Trabajo desde muchos lugares, desde el arte, porque para mí todo suma y todo da muchas herramientas diferentes que llevan a un único punto, que es abrir la conciencia del cuerpo y sentirlo más. Y con esto que me preguntabas de qué cosas estoy preparando, pues tengo ahora un curso con Rádica, con la Fundación Rádica, de lenguaje corporal para el bienestar emocional, en el que, bueno, voy a probar un poquito de la emoción, de las emociones, de cómo están las emociones en la mente, en el cerebro, no en la mente, que la mente es la parte consciente, sino en el cerebro, ¿no? Un poquito de neurobiología, pero también mucho trabajo de trabajo consciente desde el método Alba Emoting, también hablar de comunicación no verbal, comportamiento no verbal, también unas pautas de personalidad, cuáles son los rasgos, ¿no? Que cada uno tiene más acentuados y cómo podemos hacer, y sobre todo no hacer, es que muchos no somos conscientes de esos rasgos, que yo fue una de las cosas que descubrí, ¿no? De que uno crees que es de una manera, pero cuando empiezas a observarte, a investigarte, haces unos cuantos test y te das cuenta y dices, ¡hala! Que yo tengo este rasgo aquí dominando frente a otros y a lo mejor esto, a lo mejor podría acercar un poquito posturas con prácticas, ¿no? De conciencia o resolviendo maneras o creando nuevos hábitos de enfrentarme a situaciones. Entonces, para mí todo eso suma. E intento hacer un trabajo que vaya desde el cuerpo hacia adentro, de afuera adentro, y integrando un poco también de dentro hacia afuera. Pero casi te diría que el foco de lo que yo hago es conciliar con las emociones. O sea, reconciliar las emociones con el cuerpo. Creo que al final es la base que hago con todo lo que hago. Crear un vínculo de afecto, de reintegración. Y tengo el curso con Rádica, voy a lanzar el mismo taller que he hecho este fin de semana, lo lanzaré para mayo y de momento un poco construyendo nuevos productos y servicios. Pues también hago para empresas, trabajo con los equipos, ¿no? Y bueno, pues eso hasta ahora es lo que hago, pero también estoy muy abierta a trabajos y a servicios, digamos, por encargo, ¿no? Porque nunca sabes lo que te puede salir, porque nunca sabes hacia dónde puedes ir. Me gusta mucho trabajar con niños, me gusta mucho trabajar con adolescentes. Cuando he hecho alguna cosa, pues siempre es muy fructífero. Pero creo que también esto es algo, el cuerpo es algo que está empezando a entrar y que creo que poco a poco se le va a tomar más en cuenta, porque creo que estamos en la era del cuerpo y que ahora es cuando va a empezar a tener mucho protagonismo en cualquier relación y en cualquier modo de enfrentar o atajar cualquier situación, ¿no? Desde el trabajo con adolescentes, desde el trabajo con niños, el trabajo en terapia. Creo que el trabajo en terapia del cuerpo es fundamental. Creo que acompañar un trabajo de psicología, por ejemplo, con un trabajo de cuerpo muy bien constituido, ¿no? Eh, terapeuta, creo que eso también va a ayudar mucho a que cualquier situación pueda integrarse desde un lugar también físico. Y esto es casi que lo lanzo aquí porque es algo que me encantaría hacer. Lo he hecho de manera como muy puntual, pero es algo en lo que me gustaría ahondar y profundizar, porque es que creo firmemente, con mi experiencia, con lo que he podido ir haciendo y constatando, que funciona, pero de una manera tremenda. O sea, hay ciertas revelaciones que están en el cuerpo, que vas desbloqueando, y si tú estás teniendo además un trabajo desde la psique, ¿no? Bueno, es que encuentras verdaderos tesoros.
Me encanta, la verdad que es fascinante además todo lo que haces, el recorrido, toda la metodología. Yo el otro día te escuchaba y yo estaba alucinada con los ojos así abiertos porque digo, además que interesante porque lo que dices tú, ¿no? Es tan necesario integrar el cuerpo, que el cuerpo es nuestra primera herramienta, ¿no? Es la que nos permite pues caminar, coger cosas, ¿no? Y muchas veces no le agradecemos ni le damos agradecimiento al cuerpo cada día por sostenernos, que fíjate, ¿no? Y nos conecta con la tierra, con el sol, y muchas veces lo tenemos ahí, no le prestamos atención y creo que es vital, ¿no? Lo que tú haces. Sé que tienes ese podcast también. Cuéntanos un poquito del podcast. Pues el podcast fue realmente la necesidad de poder entrevistar a personas con las que yo estaba aprendiendo tanto y que a mí me han abierto mucho el campo de visión y de experimentación con el cuerpo. Y se llama la maestría del cuerpo porque creo que el cuerpo es un maestro. Entonces es todas las teorías, todas las terapias que podemos englobar desde el trabajo del cuerpo, desde la conexión con el cuerpo, desde la osteopatía, la psicología, las terapias, la danza, el teatro, la voz. Entonces, bueno, tengo la gran suerte de que han aceptado muchos de los entrevistados que he tenido, que a los que admiro profundamente, algunos sí los conocía, a otros no, pero tener un espacio en el que poder hablar del cuerpo únicamente, es que mucho, es que se va a hablar mucho del cuerpo, tener un espacio en el que poder hablar, por ejemplo, el primer episodio fue con Clara. Clara es instructora de Gong. Bueno, no lo sé si es instructora, pero ella es maestra y hace baños de Gong. Y aparte también trabaja con la nueva terapia, ¿no? Pero yo que he asistido a varias sesiones de Gong, hablaba con ella, ¿no? De cómo vibra el cuerpo cuando estás en un baño de Gong. O sea, yo he tenido espasmos. Entonces, yo le preguntaba, explica esto, porque es verdad que yo he tenido sesiones en las que me he hartado de llorar. Y ha sido porque estoy tumbada y estoy escuchando y los gong van resonando. Entonces ella me hablaba de las frecuencias, de que efectivamente ya cada vez hay más estudios. Da un poquito de reparo hablar de esto. Yo siempre en el podcast, cuando hablo de cosas muy alternativas, soy bastante cauta, porque como hasta que la ciencia no saque un estudio y diga que lo ha probado, pues es como que no hay que hablar de terapias alternativas. Pero la realidad es que hay unas consecuencias cuando te expones a determinadas cosas, y no malas, ¿eh? Estamos hablando de emoción, de yo estoy tumbada, suena un gong y lloro, pues algo se ha desbloqueado ahí, ¿no? Entonces, creo que dar lugar a que se hable de cómo responde el cuerpo a determinadas técnicas manuales o de escucha con la voz, cómo se manifiesta, qué pasa con la voz, las emociones y la voz, cómo es nuestra voz, cómo cambia el timbre, se puede detectar por la voz un evento traumático, un trauma, no un evento, un trauma. Pues mira, el otro día leí en una investigación que sí, pero claro, da un poquito de reparo hablar de estas cosas, pero ya son cosas que se están investigando, porque necesitamos tener respuestas y porque se va conociendo que efectivamente el cuerpo es un gran lugar en el que buscar respuestas porque las tiene. Simplemente hay que afinar un poquito, ¿no? Y entonces el podcast pues tiene este objetivo, ¿no? Conocer a gente, compartir en charlas, aprender de ellas y poder también acercar un poquito más la importancia del cuerpo, la maestría del cuerpo a las personas que quieran, ¿no? Además hago un audio, ¿no? Hago un podcast, pero luego además lo grabo en vídeo, porque siempre al final de los vídeos hay una pequeña práctica con esa persona, con ese experto, esa profesional, de lo que ella hace. Entonces eso te da también a ti la oportunidad de ver de qué hemos estado hablando, ¿no? Durante toda la entrevista y saber de qué va la cosa. Qué maravilla. De hecho, está Ana Carrera aquí. Ella tiene una metodología Afrogin. Te la pasaré para que la entrevistes. Ella tiene la cuenta Gimnasio del Alma con Así. Azul. Y fíjate qué importante también entrenar al alma. También hacen danza, hacen conciencia y hacen movimiento. Y tiene esta metodología y es maravilloso. Y algo también se me había ocurrido, pero yo creo que se me ha ido ahora mismo de la mente de esto que estabas diciendo, la importancia, ¿no? De integrar el cuerpo. Pues llevamos casi una hora, a mí se me ha pasado volando. Sí, es verdad, es verdad. No, ha sido muy ameno. Es que cuando te pones a hablar de algo que te entusiasma, ¿verdad? Se ¿Verdad? te va Se el te pasa. tiempo.
Me encantará, bueno, y a Luna también nos encantará que vengas a algún encuentro consciente, que hagamos allí también alguna práctica. Y bueno, pues yo animo, su página es Vanessa con dos s guerra.es, por si queréis ver, tiene mentorías también. Y si queréis conocer todo su trabajo, yo ahora os voy a compartir aquí. Y bueno, muchísimas gracias. Ha sido la verdad que una delicia escucharte y aprender contigo. Y gracias a todos los que han estado también por aquí, que han hecho preguntas y han estado también muy, muy participativos. Yo sí he visto alguna pregunta, no he contestado, supongo que tú quizás si lanzabas. Para cualquier duda que tengáis, por favor, podéis escribirme. Yo quiero darte las gracias, Samantha, por acompañarme con esa sonrisa y esos ojos abiertos, llenos de curiosidad y de recepción, ¿no? Porque recibes desde un lugar fantástico y amoroso. Así que te doy las gracias por invitarme a este espacio, por compartir, por hacerme sentir tan bien. Ay, muchas gracias. La verdad que me emociona mucho y sobre todo, mira, me emociona el otro día cuando estuvimos juntas también, porque claro, como tenemos esas ganas de aprender, ¿no? Y de encontrar cosas, pues es que como que nos emocionamos viendo que hay herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Y fíjate, yo desde también la terapia transpersonal y todo, que estoy haciendo ese viaje tan bonito, ¿no? Al final empiezas a descubrir, y yo decía ayer, digo, claro, es que la gente que todo esto no lo conoce, pues claro, en ese momento si no te has adentrado a querer aprender y tal, pues hay cosas que no las entendemos, ¿no? Y es tan bonito cuando empiezas a investigar y te metes ahí que es fascinante. O sea, tenemos que estar con los ojos así todo el día para aprender y coger todo lo que la vida nos va lanzando. Si no te importa, es que escuchándote, me has hablado del podcast y yo no te he hablado, pero hoy, en el episodio de hoy, entrevisto a Vanessa de Toro. Yo con ella descubrí el método GDS, del que yo me he vuelto realmente una gran forofa fan, en el que, bueno, por el cual, según la corporalidad, ¿de acuerdo? Cada corporalidad está asociada a una emoción. Entonces, lo interesante aquí es que el método GDS trabaja a partir de 6 cadenas musculares, 6 grupos de cadenas musculares que se organizan entre ellas, ¿no? Y que cada una, si se organiza de una determinada manera, da una corporalidad que está asociada a una emoción. Esto lo trabajan mucho los osteópatas y los fisioterapeutas que se han formado en el método GDS. Mi osteópata me trabaja con ese método. Yo descubrí que me estaba trabajando con ese método cuando descubrí a Vanessa, me empecé a formar y dije, bueno, a formar, a leer, a instruir, y dije, a mí esto me suena muchísimo. Y yo, como paciente, tengo que reconocer que es increíble, increíble. Entonces, si queréis conocer más acerca de las emociones y la configuración del cuerpo, en el podcast de hoy, Vanessa da unas pautas fantásticas. Yo me vendo muy mal, pero es que justamente hablando de esto me he He estado acordado. escuchando yo un ratito, yo me los pongo siempre por la mañana mientras estoy recogiendo, siempre cada día me pongo uno, ¿no? Y entonces, y mañana lo voy a escuchar porque la parte que he escuchado me ha parecido fascinante, ¿no? Al final empiezas a aprender muchísimo y nos vale, ¿no? Muchísimo como terapeutas, como acompañantes o para nosotros, para nuestra vida personal. Eso es, y ya Y ahora lo está. voy a No quiero... compartir yo también. Oye, pues nada, un abrazo, lo voy a dejar aquí colgado y bueno, nos vemos pronto en esa clase de respiración que vamos a hacer con Luna, tú Ay, y por yo, favor. para probar esas metodologías e integrarlas. Muy bien, feliz. Muy bien. Un abrazo a todos. Un Gracias. abrazo, un beso. Adiós.